presenta la siguiente entrevista Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181. Minutos de las 7 de la mañana. Le damos los muy buenos días a Marcos Reynal. Marcos Reynal, que sabemos que está haciendo un trabajo muy arduo sobre la historia de Olavarría y sus distintos actores, los distintos personajes que hemos tenido en Olavarría, la edificación que hay en Olavarría, el patrimonio histórico de la localidad. Pero en esta jornada se viene una charla en la cooperativa de luz aquí en Olavarría, en Cita en Belgrano. Buenos días, Marcos. Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Sabés que estuve viendo un video que te iba a pasar? Perdón, cambiamos un poco el contexto de nota, sobre el Paseo de Santiago. Ah, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Bien, sí. Bueno, hablemos un poquito sobre el inicio, la formación, la constitución, que creo que es de lo que se va a hacer la charla en la COPE, sobre las primeras cooperativas en Olavarría. Sí, exactamente. Mañana a las 19 en el auditorio de la cooperativa. La idea es repasar un poquito los tiempos fundacionales de la ciudad y el surgimiento de este movimiento cooperativista y mutualista, si bien no eran exactamente lo mismo, pero tienen puntos en común, sí, que responde un poco a los procesos casi fundacionales de la ciudad. Entonces vamos a ir a la historia un poco de las sociedades de socorros mutuos, a las primeras cooperativas y, por supuesto, en vísperas del aniversario de la cooperativa eléctrica, sí, 30 de septiembre, ya 95 años, ni más ni menos, vamos a repasar los contextos de su surgimiento y toda la epopeya que implicó hacia 1928 el surgimiento de la Cooperativa Municipal de Electricidad, como se llamó en aquel momento. Muchos cambios hubo con respecto a lo fundacional y después los distintos contextos. Tal vez los contextos más notorios de la historia argentina tiene que ver con los contextos de crisis, ¿no? Donde sabíamos que la luz era para pocos en su momento, en su principio, hasta que más o menos empezó a tener una injerencia en lo que tiene que ver las políticas estatales para que el suministro llegue a más gente. ¿Cómo fue ese trabajo en Olavarría? Claro que el contexto era distinto, la ciudad era distinta, la escala era distinta. Estábamos hablando el servicio eléctrico en Olavarría llega hacia 1910, ¿no? En forma un poco, entre comillas, más masiva. Estamos hablando de una ciudad recién declarada ciudad en 1908, de unos casi 9.000 habitantes, ¿no? En el casco urbano, en el pueblo, que en ese momento se reducía prácticamente al centro, ¿no? Como pueblo fundacional y original. Ya tenía algún tipo de identidad y de constitución, algún sector aledaño a las vías, más tarde Barrio Luján, y por supuesto también Pueblo Nuevo. Wow. Pero bueno, había una usina que se instala hacia 1910. Sí. Después ese proceso llega hacia la década del 20, donde esa usina se va a vender a un consorcio norteamericano y ahí empieza una puja a la par del surgimiento del movimiento cooperativista, no solo en Olavarría, pero Olavarría se va a constituir en una especie de faro del movimiento cooperativista en la región, de diversas cooperativas y entidades mutuales que el objetivo era el mismo, ¿no es cierto? Era, como lo dice el nombre, en el caso de las mutuales, la ayuda mutua, que va a agrupar vía nacionalidades de origen, ¿no? La sociedad italiana, la sociedad francesa, la sociedad española, que si nos ponemos a pensar son de las pocas entidades civiles que nos quedan del siglo XIX en Olavarría, ¿no? Quedaron muy poquitas, ¿no? Sí. Y tuvieron una importancia muy importante. Es medio playero, ¿no? Pero con Paula Martínez y con Gisela Bravo nos dimos cuenta que fueron instituciones importantes para los olavarrienses. ¿Por qué? Porque uno va al cementerio municipal y tienen sus mausoleos, importantes mausoleos, y lo que salía en ese momento, y en realidad lo que es el costo, ¿no?, de la muerte en Olavarría. La idea era asistir en esos aspectos, sobre todo en las sociedades mutuales, ¿no? A asistir en torno a la salud, a la salud, en torno a la muerte. Su
objetivo inicial y principal fue ese. Después, obviamente, tuvo que ver con la identidad nacional, con la preservación de la cultura y demás. Y fueron generándose entidades conexas o afines que fueron a resguardar esos aspectos. Marcos, ¿y se puede saber por qué fueron cayendo un poco estas sociedades de socorros mutuos? Mira, te estoy cambiando de tema, pero porque es lo que siempre me pregunto. Bueno, el contexto es otro, ¿no es cierto? La generación del inmigrante, ya estamos en tercera y cuarta generación, eran gente de origen. Hacia el 1890, 95, 1910, el 30% de la población de Olavarría era extranjera. Algo común al país por todo el proceso que estábamos sufriendo, claro, ¿no es cierto?, de este aluvión de inmigración. Y las tres nacionalidades que estaban a la cabeza en ese momento, y en ese orden, era la italiana, la española y la francesa, ¿verdad? Esto sale de las cifras de estos censos de, 1881, el censo provincial. Censo provincial, sí. El 1895, el segundo censo nacional, y de 1914, el tercer censo nacional. El preguerra. El preguerra, exacto. Y a la par, como decíamos, pero desde otro lugar, pero con el mismo fin del objetivo y aunar fuerzas para lograrlo, van a surgir el movimiento cooperativista, ¿no? La famosa cooperativa La Despensa, que algunos recordarán, ¿no? Que hoy, ¿Cuál es? ¿Dónde quedaba? Quedaba el 25 de mayo en Necochea, lo que, hay una cadena de supermercados, ¿no? El origen fue ese, ¿no? El origen fue el rubro de despensa, el rubro de almacén. Uh-huh. Hubo una cooperativa de panificación, la cooperativa agraria, por supuesto, la cooperativa agropecuaria industrial, que todavía quedan muchas de ellas, ¿no es cierto? Algunas no tuvieron mucha suerte, no prosperaron, pero otras a lo largo del tiempo, como en el caso de lo que vamos a hablar mañana en detalle, la actual Copelectric, ya casi rumbo al centenario. Bueno, hagamos un recuerdo de cuándo fue el surgimiento de Copelectric. Tiremos un poquitito de info, ¿no? No escualemos todo, pero no. Un poquito. Hacia 1928 concretamente, sí, en un contexto muy particular donde la usina que daba el suministro eléctrico tanto domiciliario como de alumbrado público entra en proceso de venta a estos capitales extranjeros. A su vez estábamos pronto al vencimiento de la concesión por parte del municipio. En este aire de cooperativismo que estaban imperando, un grupo de personas, entre ellas gente destacada que hoy tiene su homenaje en torno al cooperativismo y al mutualismo también, como fue Antonio Pellegrino, de ahí también que tiene hoy su calle que da a la fachada de la usina, no es casualidad eso. Desde el Valle la primera. Exacto. Se reúne en torno formemos una cooperativa para el suministro de luz. En un contexto obviamente de cruces de bandos, muy agitado, también crisis institucional a nivel local, hacia fin de año renuncia el intendente Ripa, los primeros comienzos fueron bastante complicados, ¿no? Había que salir a convencer a la gente, a conseguir accionistas, a conseguir el capital para una usina que va a llegar recién en febrero del 33, ¿no? Uh-huh. La inauguración y el arranque concreto, ¿no? También el reconocimiento como entidad jurídica por parte de la provincia va a llegar en el 31. Fue todo un proceso. Estábamos en un proceso, puede ser, de pleno Irigoyen. Sí, exacto, la vuelta de Irigoyen hacia octubre del 28. Y el contexto, sí, ¿no? De una de las peores crisis del 30. Exacto, y más la crisis institucional del golpe, ¿no es cierto?, de septiembre del 30. Ese era el caldo de cultivo bastante complejo que da origen a una entidad que hoy por hoy conserva la ciudad. Y la usina contra la cual se levanta, vamos a decirlo así, estaba en Belgrano y Brown, que todavía tenemos restos de esa usina, al lado del Paseo de la Salud. Algunos han desaparecido por la obra del Paseo de la Salud y otros han quedado al lado. Y si ustedes observan y pasan por ese sector, hay una placa, un monolito que dice, una piedra fundamental de un futuro que nunca se realizó, monumento a la cooperación, al cooperativismo, ¿no? Una placa que se coloca en los 80 y no va a ser casualidad tampoco que ese monumento se haya querido erigir ahí, ¿no? En esa esquina, donde estaba la usina contra la cual se genera este movimiento. ¿Y por qué nunca se hizo ese monumento? Buena pregunta. Porque hemos tenido monumentos del trabajo muy importantes en Olavarría. Muchos fueron desarmados, obviamente, que las partes están repartidas. Están en algún lado estarán. En algún lado estarán. Dicen que algunas partes están dentro de un club. Pero
tienen cosas tan importantes Olavarría, que yo no sé por qué pocos, he vivido 2 gestiones distintas, no puedo decir más, ideológicas, pero muy pocos han hecho monumentos que vos digas, bueno, hago esto porque nadie explota realmente, sí, digamos, lo que Olavarría es en sí. Olavarría es como, y siempre lo digo, y vos seguramente lo podés llegar a ver igual, Olavarría es un mundo aparte del interior, porque es, no sé, tiene, a donde vayas te conecta, ¿entendés? Estamos justo en el medio. No sí, por algo en la Plaza Álvaro Barros, no tenemos Tiene que ver con tu pregunta, tiene que ver con la política, y Marco me va a corregir si digo, hasta hemos sufrido cambios de nombre en las calles, porque Pueblo Nuevo tenía otros nombres, otras calles, otros nombres, del puente para allá eran una cosa y del puente para acá eran otra. Marco, si es que es historiador, no, me va a poder decir si estoy equivocado. Bueno, sí, ese es mi punto fuerte de investigación de la historia local. Yo arranqué por los nombres de las calles y las figuras locales, que no necesariamente eran nacidas acá, pero sí las tomo como locales porque hicieron su obra y su vida, y muchas terminaron, otras no, acá. Es verdad que hasta el año 58 cada calle tenía 3 nombres de acuerdo al barrio. Un nombre en Luján, otro en el centro y otro en Pueblo Nuevo. Uno Mariano Moreno, otro en el centro y otro en San Vicente. De eso ya hemos hablado largo y tendido, fue el objeto de la charla del año pasado en este ciclo de charlas en Copelectric, hacia noviembre del año pasado. Así que esta repetimos en Copelectric, parece que no fue bien. Volvemos. Gustó. Parece que Paganini, Y volviendo al tema que planteabas de los monumentos, que por ahí uno no, o otros bienes patrimoniales, ¿no? Porque esa es otra discusión que entendemos por patrimonio para los alabarrienses y qué hacemos para difundirlo y conservarlo. Podrían ser tranquilamente los puentes colgantes que uno naturaliza en lo cotidiano, pero son únicos a los ojos foráneos, sobre todo, ¿no? Y los monumentos es un tema, ¿no? Sus traslados, sus movidas. Hay muchos bustos en Olavarría que aparecieron y desaparecieron, o muchas piedras fundamentales que están en un lado y el monumento terminó en otro, ¿no es cierto? ¿Hay fotos de los bulevares, por ejemplo? Sí, por supuesto. Mañana la idea también es compartir mucha imagen. Yo quiero ver los bulevares y la Pringles. Mucho a... Bueno, este sector era Pellegrini en su momento. ¿Era Pellegrini? Sí, de 1906 para adelante este sector de la Pringles era Pellegrini. Muchas calles fueron movidas y otras no, otras desaparecieron. En cuyo nombre, ¿no? Te decía de las imágenes, y mañana la idea obviamente es acompañar toda esta información para no abrumar con mucho dato y fecha y números, hitos e imágenes de la Olavarría del ayer, ¿no? Como mi Instagram, Olavarría del ayer, aprovecho a pasar el chivo, sobre cómo era Olavarría de principios de siglo, de la década del 20, del 30, que va a ser todo el relato que vamos a desarrollar, ¿no? Nos vamos a extender un poco hasta los años 40, desde la fundación hasta los años 40, bajo el eje del mutualismo y el ¿Me debes las fotos del Centro Cultural San José? Las hay. En mi blog, Calles de Olavarría, y en el Instagram, Olavarría del ayer, vas a encontrar una nota especial sobre el edificio. Voy a seguir a esa, me encantaría. Olavarría. Repetir el Instagram. Olavarría del ayer. Y la idea es ahí, obviamente, hacer foco en la imagen, con algún dato breve, alusivo a la imagen, y muchas veces el juego de las comparaciones del paso del tiempo, ¿no? La foto de época, de la década del 20, del 30, y la foto actual de ese mismo lugar. A ver, Marcos, mi última pregunta tiene que ver con respecto a... En todo este trabajo que vos realizás, ¿los días patrios se festejaban en aquellos años? Sí, por supuesto. ¿Hay como infografías, ¿no?, sobre eso? Hay mucho relato de prensa. Obviamente en esta época, estamos hablando del fin del siglo XIX, las primeras décadas del 20, la fuente fundamental era la prensa gráfica, la prensa escrita, inicialmente casi exclusivamente en forma de texto, ¿no? Poca imagen. La imagen en la prensa gráfica va a llegar más fuerte en los años 30 y 40. Sí. Hay relatos, obviamente desde la mirada de un medio, ¿no? Pero bueno, en esta época, por ser el único medio prácticamente de difusión de la información, la prensa gráfica, había varios, ¿no? Sí. En general periódicos, no eran diarios. La Democracia, La Patria, bueno, El Popular, por supuesto.
muchos medios gráficos a lo largo de este periodo donde nos van relatando los principales sucesos. Es una de las principales fuentes de información. La documentación normativa también, vamos a hablar un poquito de eso. Yo siempre me gusta el contar del detrás de escena, de dónde salen los datos, de dónde sale la información, cómo hago lo que hago, ¿no? La parte metodológica. En el flyer que Copelectric distribuye, el último punto es ese, la aventura de estudiar, entre comillas, la historia de Olavarría. Y de un poco, ¿no? De ir a los archivos, a tantos locales, provinciales y nacionales, ¿no? Vamos a ver muchas fotos mañana del Archivo General de la Nación, ¿no es cierto? Viste que a veces suele haber remates en Olavarría. En esos remates, ¿tenés la posibilidad de comprar algunas fotos o te regalan de esos remates fotos? La gente aporta, ¿no? Vía redes sociales, vía correo, vía chat, consulta y aporta y apela a los recuerdos y a la vivencia. Sí, obviamente me llegan, quiero mucho, muchas veces son cosas fuera de Olavarría que uno consigue, vía las plataformas de compraventa. Sí. Tengo, el año pasado se hizo una exposición en el museo de más de 300 postales de Olavarría. Mañana vamos a ver algunas digitalizadas, medallas también. Estas sociedades mutuales muchas veces sacaban medallas conmemorativas por inauguraciones o fechas. Sí. Cada colectividad tenía su fecha. Vos que preguntabas con las fechas patrias, el 20 de septiembre los italianos, el 14 de julio los franceses, el 12 de octubre los españoles. En torno a esa fecha siempre hacían sus eventos y conmemoraciones. Perdón que te corte. ¿Los portugueses vienen más con la instalación de las fábricas? Los portugueses, en términos de organización, vienen más tarde, ¿no? Mañana no vamos a hablar de ellos porque ellos se organizan institucionalmente en el 66, la sociedad portuguesa. Lo cual no implica que previamente no haya habido portugueses o hayan generado algún tipo de organización deportiva o cultural muchas veces, ¿no? En Lo Manera hubo un club de los portugueses deportivos hacia 1930 más o menos, o algún tipo de entidad que tenga que ver más con la preservación de la cultura, el idioma y demás. Pero en términos de sociedad, de la actual sociedad portuguesa, ellos tienen fecha fundacional más tarde, ¿no es cierto? En 1966. 20 los libaneses, había 2 sociedades libanesas en su momento, se unieron en el 29, 1883 los italianos, la más antigua, 1885-84 hay una discusión en la fecha con los españoles, 1893 los franceses, y son las sociedades prácticamente únicas o entidades civiles, igual, me refiero, que nos quedan. Viste que las italianas son todas iguales, parece una pizzería de entrada. La entrada parece una pizzería siempre. Eso corre por tu... No. Pero porque uno tiene posibilidad de recorrer distintos lugares. Y la española como siempre más así, más coquetona, digamos. Han tenido distinta suerte. La idea es, en general siempre se rondó en juntarse inicialmente en la casa de algún socio, un fundador, luego consiguieron su sede social. Que en general no es la actual, ¿no? El lugar, el espacio físico suele ser el actual, pero son segundas versiones de edificio, muchas veces. Tanto los italianos, los españoles, incluso los libaneses. A medida que estos fueron consolidando y fueron ampliando la masa societaria y demás, vinieron... Van acomodando. Vinieron la sede social, vino el panteón, que hoy, tienen en el cementerio vía... En general donación por parte de la municipalidad del espacio, ¿no es cierto? Y sí, son obras arquitectónicas muy, muy interesantes que dan... El cementerio es una gran fuente de información. Eso te iba a decir... Foucault te diría las calles de la oscuridad, diría Foucault en uno de sus libros. No, pero es impresionante el patrimonio arquitectónico que tiene el cementerio local. Habla mucho de la sociedad del lugar, el cementerio, y de las distintas épocas de las sociedades. Inclusive que el cementerio antes estaba frente del arroyo. Bueno, hay una versión... Hay versiones así. No documentada de ese esa no la pudimos encontrar, pero... de que hubo una suerte de cementerio donde hoy es la Casa del Bicentenario, pero... recordemos que nos fundan formalmente en 1867, nos dan la autonomía municipal hacia el 79, nos desprenden de la jurisdicción de Azul, y ahí aparecen todas las obras municipales clásicas, poco a poco, en este proceso fundacional, el cementerio, los edificios públicos, la iglesia,
En 1882 se toma como fecha fundacional o inaugural del cementerio local. En el mientras tanto, obviamente, la gente se moría. Sí. Y muchas veces iban a parar a Azul, otras a algún cementerio que pudo haber habido. Y convengamos que ahí frente a donde está la Casa del Bicentenario fue el primer lugar de la barría. Claro, otro de los ítems del flyer de mañana, a las 19 horas en el auditorio. En el auditorio de Copa Electric. Sí, En Belgrano. es las fundaciones de Olavarría, como Buenos Aires. A mí me gusta hablar a veces de varias fundaciones de Olavarría. Una fue esa, 1855, si uno ve en la parte de lo que es el skate park y la parte de los juegos del lado del Pueblo Nuevo, va a haber un cartel de referencia histórica que dice que ahí se intentó, en esta época, 1855, el traslado del Tapalqué, para generar el Tapalqué nuevo. Y esto podría ser como una hipótesis de por qué es Pueblo Nuevo el barrio, ¿no? Por un lado, por ese lado, y por otro lado, por el crecimiento respecto al Pueblo Viejo, el pueblo original que era el centro. Así que tenemos un primer intento de asentamiento hacia esa fecha en ese lugar, que va a ser retomado hacia el 64-65 por Rivas, por Barros, del otro lado del arroyo, en la actual zona del monumento a San Martín. A San Martín, ¿verdad? Todavía está el... ¿No? Ahí tenemos las primeras distribuciones de lotes por parte de Barros y bueno, la consecución formal de la fundación, aquel famoso 25 de noviembre del 67. Y después nos van a dar el ejido formal, que va a venir más tarde. Esta zona era bastante inestable en ese momento, Sí. y va a tardar en consolidarse el ejido, o sea, la distribución del trazado de las manzanas, de las quintas, de las chacras. Recién se va a aprobar en el caso de Olavarría en 1877, un año antes de que nos generen en la legislatura como partido autónomo, ¿no? A todo ese periodo yo me gusta referirme como las fundaciones de Olavarría, ¿no? Marcos Rodríguez, Ahí está. muchísimas gracias. Casi te digo el segundo nombre. Gracias por la visita aquí a Cadena 103. Podés venir cuando quieras con lo que se te cante, contarnos, y la historia, obviamente, como siempre, haciendo reflexiones, ¿no? Me gustaría trabajar el tema del cementerio. Porque es importante el cementerio. ¿Cómo no? ¿Viste la tipografía? ¿Viste Sí, que hay mucha referencia hay mucha arquitectónica, hay mucho estilos. masonismo ahí. Hubo en Olavarría algo de masonería en este momento. Importante. Ujú. Inclusive en las casas antiguas, en las partes de A frente, veces estoy hay diciendo. mitos y historia oral que por ahí exageran algunas cosas, pero bueno, hay que ir a los documentos. Bueno, pero si vamos a los documentos podemos encontrar un poquito Bueno, más de, pero, pues, Ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Me encantaría en este lado B de la historia hacerlo un día. Y lo hay, Lo hay. Lo hay, y y mucho. chavar un poquito del lado B o contar la Sí. historia desde el otro lado. Los masones eran ingenieros, ¿no? No, a ver, originalmente la masonería, bueno, el término del francés viene de masón, de lo que es el obrero, el albañil, el constructor, ¿no es cierto? Era un gremio de la Edad Media donde, bueno, tenían los secretos y las técnicas para la construcción de las catedrales góticas. Bueno, después obviamente los gremios fueron transformándose y bueno, tomó otra tinte, discreta, le dicen ellos, no secreta. Sí. Bueno, con otros condimentos, bueno, y alrededor de eso hay mucho mito y especulación. Pero hacia fin del siglo XIX, varios personajes de la sociedad olavarriense eran adscriptos a la masonería, incluso blanqueadamente, ¿no? Presentaban sus cuestiones ante el consejo y demás. En la prensa aparecía mucho lo de las logias masónicas, ¿no? Acá en Olavarría hubo alrededor de 2/3 logias masónicas que de mucha presencia hacia 1890 hasta los años 20, 30 del siglo XX. Otra para otra charla. Otra para otra Eléctrica. charla, claro. Tiramos temas. Sí, hay mucho para hablar. Marcos, muchísimas gracias Gracias a por tu ustedes. visita. Avisamos que Marcos Rodríguez va a estar llegando tarde a la universidad. Muchas gracias, que entras a las 8. Hacemos una tanda y volvemos. Presentó Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181, teléfono 412-402, lotes, casas, alquileres, terrenos. Ciarpela Bienes Raíces, 26 años de trayectoria.